Pentateuco, que data margen de 5 siglos de diferencia. Hay varios estilos literarios que parece que provienen de varios autores. Entonces, esto ha reelaborado una teoría del siglo XVIII, de la alta crítica, que dice que no fue Moisés el que escribió personalmente el Pentateuco, sino que es un conjunto de varias tradiciones, como la tradición yavista para Génesis 2, la tradición sacerdotal para Génesis 1, la tradición eloísta y la tradición deuteronomista. Y después las 4 tradiciones se mezclaron entre sí y formaron lo que hoy se llama la Torá o Pentateuco. Ahora, ¿cuál es mi postura muy personal sobre esto para conciliar? Yo pienso, a mí me gusta conciliar las posturas extremas. Yo personalmente, y no personalmente, muchas escuelas ortodoxas conservadoras enseñan tratando de conjugar la tradición con las evidencias científicas, que no podemos tampoco anular. Estamos en una época altamente de ciencias comprobables, ahora todo se verifica. Entonces, mi postura es que Moisés ayudó a formar la tradición oral de la Torá. Muchas leyes que se trabajan en la Torá vienen del pensamiento de Moisés. O sea que no podemos aislar a Moisés de la influencia teológica en la Torá o Pentateuco. Pero que en la tradición escrita sí se usó otras tradiciones anteriores y escribieron la Torá otros escritores diferentes recopilando tradición oral. O sea que hay que conjugar las dos tendencias. Moisés formó la tradición oral, pero la tradición escrita entraron otros elementos como el documento yavista, el documento eloísta, el deuteronomista y sacerdotal. Okay. Muy interesante lo que tú nos explicas. Evidentemente, desde la ortodoxia nos enseñaron que Moisés era el escritor de los 5 primeros libros. Evidentemente después con los estudios de Julius Wellhausen, sí, con la teoría de la hipótesis documentaria, ¿cierto? Que tenemos lo que tú nos has mencionado, estas tradiciones o escuelas que elaboraron el Pentateuco y el Antiguo Testamento. La tradición eloísta o yavista, sacerdotal o deuteronomista, ¿tomaron algunas otras tradiciones más antiguas, mesopotámicas, por ejemplo, el Gilgamesh? ¿Tiene algo que ver con nuestro Génesis, por ejemplo? Ay, hijo mío, usted me hizo una pregunta, como dirían en mi tierra, de jaque mate. Y yo estaba orando en este momento que a usted no se le ocurrió esta pregunta, pero se le ocurrió. Y hay que contestarle. Porque si no le contesto, va a seguir preguntando, ¿cierto, Voy a Israel? seguir preguntando. Mire, Israel, usted tocó libros como el Gilgamesh. Desde el siglo XIX y comienzo del siglo XX, en Alemania, en Inglaterra, se empezaron a dar grandes y emocionalistas conferencias sobre la influencia de textos orientales más antiguos que la Biblia en la Biblia misma. Un ejemplo, el Gilgamesh influenció mucho en el relato de la caída del hombre, Génesis 3, que el Gilgamesh influenció mucho en la elaboración del relato del diluvio, que el Gilgamesh influenció mucho en el relato de la teología del pecado, en el relato de la serpiente del paraíso, en el relato de la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, se han hecho estudios sobre la fecha de inscripción o de elaboración. Cuando digo inscripción, antiguamente no se decía escribir, sino inscribir un texto. Y han descubierto que el Gilgamesh es fechado hacia el siglo 25 a.C., que posiblemente la tradición escrita del Gilgamesh es en el año 2500 a.C., y que existieron varias versiones de Gilgamesh, mientras que el Pentateuco es mucho más tardío en su elaboración. Entonces los lingüistas dicen, bueno, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Si el Génesis tiene temas muy parecidos de Gilgamesh, y Gilgamesh ha escrito mucho más antes, hay una influencia de Gilgamesh en los relatos del Pentateuco. Entonces, esto despertó una polémica, una guerra entre las posturas conservadoras ortodoxas frente a las posturas académicas, pero los académicos tenían evidencia científica. Y
Sería bueno hablar sobre Gilgamesh para entender Génesis. Sí. La pregunta que nos hacemos desde la perspectiva académica hoy día, o sea, si tenemos textos antiguos como el Gilgamesh, o tenemos, por ejemplo, otro texto como el Enuma Elish, o el mito de Adapa, que nos hablan de esta creación del hombre, ¿cierto? Muy parecido al Génesis. Tal vez lo que se le critica a Gilgamesh, que no habla, por ejemplo, de la variedad de lenguas que nosotros tenemos en el Génesis 11. La pregunta es, entonces el Génesis es una elaboración mítica solamente, no es palabra de Dios. ¿Podemos asumir el Génesis entonces como una palabra normativa o solamente como una pretensión de querernos explicar los orígenes? Claro que Génesis es palabra de Dios, Israel, eso no lo vamos a negociar. Pero tenemos que entender dos tipos de palabras en la Biblia. Hay una palabra divina y una palabra humana. Partamos desde un principio elemental, Israel. Dios tenía su propio lenguaje o tiene su propia lengua, una lengua divina. Para mí Dios no hablaba ni griego, ni hebreo, ni arameo, ni tampoco creo ni inglés, ni español. Él tiene lengua, él usa un lenguaje divino que está por encima de las lenguas humanas. Los que hablaban griego, hebreo, arameo, paleocananeo, arameo antiguo, galileo, arameo galilaico, eran culturas con nombres y apellidos. Entonces, si Dios hubiera inspirado su palabra desde el lenguaje divino, desde la lengua divina y desde el pensamiento divino, ningún biblista científico hubiera entendido ni una papa. Porque tratar de entender el pensamiento perfecto de Dios es imposible. Entonces Dios, tan humilde que es, para que le entendiéramos los seres humanos con mente tan chiquita, Él se rebajó hasta un término medio. ¿Cómo se rebajó? Poniendo su palabra divina en estructuras mentales humanas, en cultura de hombre, e inclusive el hecho de que use las lenguas bíblicas, que eran lenguas antiguas, arcaicas, el paleohebreo antiguo, un hebreo tan tosco, sin vocales. Las lenguas bíblicas no tenían acento, no tenían signo de puntuación, ni comas, no había separación de palabras, se escribían en un chorizazo de letras, eran letras puras mayúsculas, toscas, arcaicas, que representaban la cultura de aquel entonces, Israel. El hecho de que Dios permite usar esas lenguas tan humanas, quiere decir que está usando palabra humana. Entonces tenemos que separar lo divino con lo humano. Y al usar la palabra humana, también pudo usar ejemplos míticos de antiguas culturas, porque así lo quiso Dios. O sea que Dios tiene un gran sentido de antropología cultural. Dios no anuló las culturas, tomó lo mejor de las culturas antiguas, usado como palabra humana para que reposara la palabra divina. Hagan de cuenta como este vaso de agua. ¿Qué es lo que vale? El agua, que es la palabra de Dios. Pero el vaso es como la forma de que la palabra de Dios, que es el agua, esté contenida, no se desparrame y sea bebida claramente. Eso sería, el vaso sería la palabra humana. Ok, entonces un poco para ir recapitulando lo que hemos hablado hoy. El Génesis tiene como origen la esclavitud de Israel. Son textos elaborados a partir de la liberación, a partir del Éxodo. Y entendemos entonces que el Génesis tiene autores múltiples, no necesariamente fue Moisés, aunque contiene la teología de Moisés. Obvio que sí. El Génesis entonces es el resumen, al igual que el Pentateuco, de 4 tradiciones que se fueron combinando, que nos mencionaste, la eloísta, yavista, sacerdotal. Como tradición escrita. Y la deuteronomista como tradición escrita. Y que éstas, al elaborarse, también incorporaron tradiciones antiguas como el Gilgamesh y otros textos antiguos. Pero con eso no dejan de ser palabra de Dios, sino que Dios usa nuestra propia cultura para mostrarnos que Él es el origen y de todas las cosas. Está más o menos es lo que tú quieres decirnos. ¿De acuerdo? Y esta está como la telenovela Laberinto de Pasiones, continuará. Y sabe que sería bueno en el próximo programa, de una vez pongo la agenda Israel. La gente se está preguntando, ¿qué es eso de Gilgamesh? ¿Qué es eso? Sería bueno hablar en el próximo programa Gilgamesh y Génesis. Y hablemos de Gilgamesh. Describamos el Gilgamesh para que la gente tenga un concepto más claro, porque dirán algunos de ustedes, estamos hablando en chino, ¿en qué? Entonces sería bueno para el próximo programa Gilgamesh
y el Génesis. Amados televidentes, qué bueno que están con nosotros. Este es su programa, Respuestas a Preguntas que Incomodan. El Génesis es palabra de Dios. Evidentemente, como nos hemos aprendido hoy, Amén. tiene algunos elementos culturales que conforman el escrito bíblico. Pero evidentemente, como vamos a ir viendo la próxima oportunidad, vamos a mirar el Gilgamesh y el Génesis y sacar los principios de Dios para nuestra vida. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar contigo, Ayatensi, junto a nuestros Para mí hermanos. un placer. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, y adelante. Dios les bendiga. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, segunda temporada, con el Dr. Yatensi Bonilla.